constitucionales en donde está fundamentada la función de estas dependencias, que son funciones de control. Ahora, la administración de control la podemos dividir en 4 tipos de control. Solo déjenme ver si les puedo compartir. Me indican si se ve lo que estoy compartiendo. Sí se ve, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, para que presten atención y puedan ir, solo denme un minutito, por favor. Denme un minutito. Disculpen la interrupción. Les decía entonces que la administración de control la podemos dividir en 4 formas de control. La primera es la que ustedes tienen ahí en la diapositiva, que es la administración de control interno. ¿En qué consiste esta administración de control interno? Pues es la que se realiza, como dice la palabra, a lo interno de cada una de las instituciones. Y ahí nos da unos ejemplos. Por ejemplo, la que se da entre los superiores y los subordinados. Vamos a tomar de ejemplo un ministerio. ¿Qué medidas administrativas de control va a tomar un ministro? Bueno, un ministro, recordemos que de acuerdo a la estructura que tenga el ministerio que dirija, va a tener dentro de las personas bajo su mando o jerárquicamente va a estar por encima de ellas a sus directores. Entonces, este tipo de control es el que él realiza sobre cada una de las direcciones que pudieran existir en su dependencia. Por ejemplo, sus directores financieros, sus directores de recursos humanos, sus directores de capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Estas acciones van encaminadas a buscar la eficiencia y la excelencia que debiera existir en el trabajo que las dependencias prestan en beneficio de la población guatemalteca. Y este control interno no se queda únicamente entre los mandos superiores. Este siempre va a ir jerárquicamente supervisando la función de las personas que tienen bajo su control. Por ejemplo, un director puede tener jefaturas de área y él va a ejercer ese control interno sobre las jefaturas. Entonces, si en el examen nos preguntan cómo se divide la administración de control, pues ustedes ya saben que se divide en 4. La primera es la de control interno y posteriormente vamos a ver las otras 3 formas de control interno. ¿Tienen alguna duda en relación a
al control interno que se realiza dentro de la administración pública. ¿Estamos claros? Claro, licenciado, gracias. La siguiente forma de control es la de control directo. Y la administración pública, en donde se aplica el control directo, es el que realizan los particulares sobre los actos de la administración pública por medio de los recursos administrativos. Recordemos que la administración pública como tal regula la función y el cumplimiento de los objetivos de todas las dependencias que tienen que brindar un servicio a la población, pero también regula la forma como los particulares nos vamos a relacionar con estas dependencias. En la clase anterior estudiamos que los particulares también podemos tener el rol de fiscalizadores de lo que realizan las instituciones públicas, las dependencias que prestan servicios. Y eso es a través de la auditoría social. Y lo podemos verificar a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, como hemos estado viendo, que es una norma que lo que busca es transparentar la función pública, transparentar la función administrativa y que todos de una o de otra manera podamos ir siendo entes de fiscalización. Entonces, hay una forma también de ejercer un control directo sobre la administración pública cuando, por ejemplo, no responden a una solicitud que nosotros realizamos. Recuérdense que dentro de la Constitución, el artículo 28 específicamente, está regulado el derecho de petición que todos los ciudadanos guatemaltecos tenemos. Y también está regulado que la administración debe resolvernos dentro de un plazo. Si no nos responden, entonces se da lo que se conoce como el silencio administrativo y eso ya nos faculta para que nosotros presentemos alguno de los recursos establecidos en la ley para que podamos recibir la respuesta de la dependencia a la que nosotros le hayamos hecho la solicitud. Vamos a pedirle favor a alguien que quiera apoyarnos que nos lea el artículo 28 constitucional y de una vez lo apoyan, perdón, de una vez lo apuntan dentro de los artículos constitucionales que son objeto de estudio y que pueden ser sujetos a evaluación. Entonces, si alguien nos quiere... Buenas noches, Lick. Hola, buenas noches. Artículo 28. Sí, por favor. Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dejar... faltó lo de la materia fiscal. Ah, sí, perdón. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en este artículo 28, vemos el derecho de petición que tenemos todos los guatemaltecos y también la obligación que tienen las dependencias de responder a nuestras peticiones. Obviamente, el derecho de petición implica que cuando nos resuelvan, puede ser
que resuelvan de acuerdo a lo que nosotros estamos solicitando, o puede ser que resuelvan de forma contraria a lo que nosotros solicitamos. El derecho de petición como tal es un derecho humano de todas las personas, y lo único que debe tener la resolución administrativa es que debe estar fundamentada. ¿Por qué le están resolviendo de una o de otra manera? ¿Por qué están aceptando su petición o por qué se la están denegando? Y dice que el plazo en materia administrativa, el término para resolver las peticiones y que se notifican las resoluciones a las partes, no podrá exceder de 30 días. Entonces también pueden anotarlo ahí dentro de su libreta, dentro de su computadora, dentro de su tablet, dentro del material de estudio, que el plazo administrativo para resolver las peticiones de las personas a las instituciones públicas dentro del procedimiento administrativo y basándose en el derecho de petición, es un plazo que no podrá exceder de 30 días. Carlos Magarín, dígame. Sí, solo una consulta. Estos días son hábiles, ¿verdad? 30 días hábiles. Sí, correcto. ¿O 30 días calendario? No, son hábiles. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a... Perdón, disculpe, dijo que esos 30 días era para el plazo administrativo para resolver las peticiones de las personas. Correcto. Cuando nosotros hacemos una solicitud a una dependencia pública dentro de un proceso administrativo, basándonos en derecho en el derecho de petición, la dependencia está obligada a resolvernos en días, en un periodo no superior a 30 días. Solo... Solo déjenme, estoy tratando de verificar en la ley para darle la respuesta con un fundamento, lo que pregunta el compañero, si los días son hábiles. Bueno, no lo tengo por aquí. Pero yo les voy a resolver para la otra clase, les voy a dar el fundamento de cómo se computan los días, porque ahí nos tenemos que basar en la ley del organismo judicial. Pero vamos a dejarlo ahorita en 30 días y yo les voy a dar el fundamento de cómo se hace el cómputo de los días. ¿Estamos claros en esta parte? Vamos a pedirle a otro, a ver, María de los Ángeles y después Bárbara Berenice. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo tengo una duda respecto al acceso a la información pública, que si dentro de esto también entra el seguro social. O sea, uno tiene también ese derecho de información pública si uno lo solicita, por ejemplo, al seguro social. Pero, ¿qué tipo de información? Por ejemplo, si usted tiene un paciente y no le quieren dar ciertos resultados, entonces ellos tienen el derecho de omitir dárselo, o uno tiene el derecho de acceso a esa información. No, recordemos que la ley de acceso a la administración pública también tiene sus excepciones. Hay información que es clasificada como reservada, hay información que es clasificada como confidencial. Y si no mal recuerdo, todos los datos personales o todos los aspectos que son privados de las personas, pues tienen limitante para que nos den ese tipo de información. Entiendo que usted se refiere si quiere consultar cómo
está la salud o qué diagnóstico tuvo una persona. En ese caso, no procede que le den información porque esa es información sensible, es información particular. ¿Y si fuera el caso del mismo paciente que lo está solicitando? Si es el caso del mismo paciente, pues creería que no hay necesidad de hacerlo a través de información pública, porque él como paciente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene derecho a que le den su diagnóstico, de tener acceso a su expediente clínico. Gracias, licenciado, muy amable. Muy bien, ¿quién más había levantado la mano? Buenas noches, Lic. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Únicamente lo que preguntaba el compañero de los días, el fundamento sería el artículo 45, inciso E, de la ley del organismo judicial. Muy bien, entonces entenderíamos que son días hábiles, ¿verdad? Sí, Lic. Muy bien. Anoten ahí el artículo 45 de la ley del organismo judicial también. Vamos a ver el siguiente medio o método de control. El siguiente Perdón, es... ¿Qué manda? ¿Solo qué artículo dijo del organismo judicial? Perdona que no lo pude anotar. Es el 45, ¿verdad, compañera? 45. Sí, Lic, literal. Ok. E. Ok. Literal. Muchas gracias. Muchas gracias. Literal. Literal. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, el siguiente control es el control judicial. ¿En qué consiste el control judicial? Aquí es cuando, como lo dice la palabra, ya se ha judicializado una situación que pueda darse entre dependencias administrativas o entre particulares. Vamos a ver. Bárbara Berenice levantó la mano. No, Lic, perdón, no la bajé. Muy bien. Entonces, este tipo de control es el que se ejerce ya en los tribunales de justicia. Y aquí ya podemos tomar como ejemplo el recurso del proceso de lo contencioso administrativo. Ligia Lisset. Sí, Lic, buenas noches. Agregando a la compañera, yo encontré que el plazo de los 30 días está en el decreto número 119-96. Es precisamente lo que usted está hablando ahorita, la ley de lo contencioso administrativo en el artículo 1. Ahí establece los 30 días. Y los establece como días hábiles. Si gusta se lo leo, dice, el órgano administrativo que reciba la petición a darle trámite deberá señalar las diligencias que se realizarán para la formación del expediente. Al realizarse la última de ellas, las actuaciones estarán al Estado al resolver por el efecto de lo ordenado por el párrafo precedente. Los órganos deben cumplir la solicitud en el plazo de los 30 días, contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento administrativo. Muy bien. Gracias. Paola Rodríguez. Lic, a mí solo me queda una duda con lo que mencionaba la compañera, porque cuando ya se lleva un proceso y se eleva a lo contencioso administrativo es porque ya se agotó la vía conciliatoria, ¿verdad? Que es a nivel propiamente pues de la institución. En este caso, si fuera para el tema de una respuesta por la ley de acceso a la información pública, sería lo que establece la ley del organismo judicial, o no sé si estoy equivocada. Sí, es que la ley del organismo judicial establece en el literal E, más que todo el conjunto de los plazos legales, pero en el artículo 1, en el primer párrafo, las peticiones que se dirijan a funcionarios o empleados de la administración pública deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días. O sea, habla del inicio, el segundo párrafo habla hasta el final. Pues, pero no se refiere cuando ya se está, ya se elevó a lo contencioso administrativo.
sí era precisamente lo que Lick mencionó ahorita, porque literal establece los plazos se computan por días y no se incluyen los días inhábiles, entonces se sobreentiende que son días hábiles. Muy bien. Vamos a, gracias por participar. Vamos a hacer diferencia entre las peticiones que se hacen, digamos, cuando aún no ha iniciado el proceso contencioso administrativo, como efectivamente ustedes lo dicen, porque el proceso contencioso administrativo lo vamos a ver dentro de derecho procesal administrativo. Acá estamos viendo únicamente el derecho de petición cuando aún no se ha judicializado. En relación a los recursos que tenemos derecho a presentar cuando no se nos da respuesta a nuestra petición, que era lo que les hablaba. Si en 30 días no se nos ha dado respuesta, entonces se toma como silencio administrativo. Más adelante vamos a ver ya los plazos específicos del proceso contencioso administrativo, que es lo que vamos a ver de manera general en la tercera forma de control, en donde se da el control judicial. Cuando ya existe un litigio entre un particular o una dependencia administrativa, entonces ya intervienen los tribunales de justicia. ¿Y por qué se le llama control judicial? Porque el caso ya se judicializó, es decir, ya se agotó la vía administrativa, ya no se está resolviendo entre el particular y la dependencia, porque se estuvo en desacuerdo con la resolución que se dio, y entonces ya interviene un tercero que es imparcial, que va a decidir de qué forma va a escuchar los argumentos, va a establecer a través de las formas que establece la ley a quién le asiste la razón, y de esa forma va a resolver. Pero se llama control judicial porque efectivamente acá ya se agotó la vía administrativa y el proceso ya se judicializó ante el órgano judicial competente. Entonces, esa sería la tercera forma de control que existe dentro de la administración pública de control. Y la cuarta es la de control constitucional. La de control constitucional es la que ejerce la Corte de Constitucionalidad para evitar que la administración pública vulnere preceptos y garantías constitucionales. Recordemos que la Corte de Constitucionalidad es un órgano de control constitucional. Básicamente su función es establecer que no se vulneren garantías constitucionales a las personas particulares por parte de alguna dependencia. Recordemos que cualquier resolución, cualquier norma que esté vigente, no debe contrariar lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. En ese orden, el control constitucional tiene jerárquicamente un poder de decisión superior al control judicial. ¿A qué nos referimos? A que pudiera haber alguna resolución jurisdiccional que sea contraria a derecho. Y en este caso, lo que se hace a través de este control constitucional por medio de los diferentes recursos legales que podamos presentar, es que la Corte de Constitucionalidad vela que no haya vulneración de garantías y preceptos constitucionales. Y cuando hablamos de control constitucional, pues nos referimos a cualquier tipo de acción, no solamente administrativa, sino también dentro de cualquier otra rama del derecho. Entonces, para resumir, lo estamos viendo así muy brevemente. Ustedes lo pueden ampliar en el libro que yo les recomendé. La administración de control se divide en administración de control interno, de control directo, de control
judicial y de control constitucional. No se los dicto porque creo que ahí cada uno ahora tuvo la oportunidad de copiar lo que estábamos hablando. Luego, recordemos que está la administración de asesoría, que era la que nos hacía falta. El nombre del libro que les recomendé es el libro de Derecho Administrativo 1 de el autor Hugo Calderón. Gracias, licenciado. Muy bien, aquí se lo vamos a anotar en el chat para los que no lo habían anotado. Este es un libro que yo les sugiero, pero como se los indiqué en las clases anteriores, no es obligatorio que lo compren. Si ustedes tienen algún otro libro de otro autor que hable de derecho administrativo del contexto de la administración pública guatemalteca, lo pueden consultar y lo pueden utilizar porque los conceptos y el contenido pues no va a diferir en gran manera, para que no vayan a tener pena de que tienen que, si alguno no pudiera comprarlo, no tengan pena de que el libro va a ser, si no tienen el libro no van a poder evaluarse o no van a poder tener acceso al contenido, porque lo que estamos tratando es de sintetizar a través de las clases el contenido del curso y como se los indiqué en la primera clase, que fue donde di todas las normas bajo las cuales vamos a regir nuestra clase, nos vamos a circunscribir a evaluar los puntos que yo les vaya dando en clase. Pamela Cutiño, dígame. Hola, buenas noches. En el libro solo menciona el control interno y el directo. ¿Por alguna razón en especial no menciona los otros dos? Sí, como recuérdense que que estos son aspectos doctrinarios, entonces puede haber alguna diferencia de criterios, pero para efectos de clase nosotros estamos utilizando 4 formas de control. ¿Estamos? Gracias. Por eso les decía, la base principal de lo que ustedes tienen que estudiar es el contenido que yo les dé en clase. ¿Estamos? Bueno, la administración de asesoría, esta consiste en que la administración pública debe basarse en una gestión de resultados. Para eso es necesario realizar investigaciones para fortalecer la administración pública. ¿A qué nos referimos? Primero, recordemos que bajo cualquier aspecto, las necesidades siempre van a ser superiores a los recursos que tengamos. Y eso lo podemos ver nosotros, digamos, en pequeño, en nuestra propia forma en que administramos nuestros recursos. Yo les voy a hacer una pregunta y voy a pedir que unos 3 o 4 participen. Con lo que nosotros, con los recursos que tenemos, estamos satisfechos y logramos cubrir todo lo que deseamos, o siempre existe algún aspecto que nuestros recursos no alcancen a cubrir, independientemente que sea o no vital para nuestra vida. Vamos a escuchar a 4 personas que voluntariamente quieran participar. Beverlyn Sosa. No, licenciado. Siento que no, los ingresos. Perdón, les voy a pedir por favor que los que vayan hablando vayan encendiendo su cámara, así los seguimos conociendo, por favor. A ver, Beverly, cuéntenos. Beverly. Bueno, mientras Beverly. ¿Ya? Pues actualmente mis ingresos no me permiten, ¿cómo le explico? No me permiten
llevar el tipo de vida o financiar otros aspectos que para mí son importantes, aunque no sean de vitalidad en este momento. Muy bien. Entonces, con esta respuesta, digamos, tomamos como premisa que los recursos son limitados versus las necesidades que tenemos. Michael Velázquez. ¿Qué tal? Buenas noches, Lick. Mis compañeros. Yo considero que no, ¿verdad? Creo que actualmente lo podemos ver y observar lo que vivimos en el Estado, ¿verdad? Que pues obviamente siempre pues es un privilegio, ¿verdad? A las personas y no nos hacen pues crecer o que haya una igualdad. Por eso considero que no satisfacen mis necesidades, ¿verdad? Tanto como en canasta básica, personal, estudio, ¿verdad? Porque pues obviamente tienen cooptado todo eso. Gracias. Dos personas más, por favor. Rosario Calderón. Gracias, licenciado. Perdone que no voy a activar mi cámara. Tengo poca batería y si no, se me desactiva. Muy bien, Rosario, no te... Creo que en la actualidad no, lo que nosotros devengamos no cubre las necesidades que tenemos porque bien sabido es del conocimiento público el alto costo de la vida y además las necesidades por cubrir únicamente, digamos, también lo de nuestra familia, la casa, el estudio, todas las necesidades que se desprenden de. Entonces, creo que como sociedad nos hemos acostumbrado a percibir un salario en el que se cree que es normal, pero en realidad no es lo que se necesita para poder salir adelante, ¿verdad? Muy bien, gracias, Rosario. Y una última persona que quiera participar. Si no, vamos a elegir aquí al azar del chat. Vamos a ver quién. A ver, Génesis Arana. Génesis Arana. Sí, licenciado. Cuéntenos. Escuchamos su respuesta. Si puede, enciende su cámara. Gracias. La escuchamos, Génesis. Encienda su micrófono. En la administración de asesoría. Bueno, yo creo que Génesis andaba distraída. ¿Alguien más que quiera responderlo? Gracias, Génesis. ¿Alguien más que quiera responder en relación a si los recursos son suficientes? Y lo estamos enfocando desde el punto de vista ahorita de lo personal. A ver, Luis Daniel Ardón Flores. Sí, buenas noches, licenciado. Considero que los recursos en cualquier país, en cualquier situación, son escasos. Entonces, no cubren las necesidades básicas de la población, ¿verdad? Entonces, sí considero que son recursos escasos. Básicamente, eso. Muy bien, gracias, Luis Daniel. Efectivamente, vamos a ver, no sé quién, doctor Jorge Polanco levantó la mano. Sí, buenas noches, licenciado. Dando ahí continuidad a la respuesta del compañero, pues a mí sí me llama la atención de que aquí en Guatemala se ha complicado mucho el vivir con recursos casi que insuficientes, ¿verdad? Y con un costo de vida demasiado elevado. Yo lo pongo en el contexto en adquirir vivienda, ¿no? Eso, pues prácticamente nosotros somos una generación que nos tocó adquirir una vivienda en las orillas de la ciudad. Sin embargo, la generación que nos sigue ya le tocará vivir en propiedad vertical a un precio del mismo de las casas, ¿verdad? Entonces, eso se hace insuficiente. Y eso que lo estamos hablando en recursos de
pues esenciales, ¿verdad? Y otro de que no, casi la mayoría de personas no lo toma en cuenta, pero es la recreación. Yo cuando viví fuera de Guatemala me daba cuenta que mis compañeros trabajaban y disponían de dinero para ir a viajar a Europa o sus vacaciones, y en Guatemala la gente no tiene ni siquiera esa forma de recrearse y tener una salida, ¿verdad? Entonces, la canasta básica está considerada para un modelo familiar europeo de mamá, papá y 3 hijos. Sin embargo, aquí en Guatemala existe familia ampliada, ¿verdad? Con abuelos, tíos, hasta sobrinos, ¿verdad? Y todavía el novio de la nena que llega a cenar, ¿verdad? Pero todavía alcanza. Entonces sí, es demasiado difícil. Muy bien, muchas gracias, doctor, por su comentario. Efectivamente, vean, la administración de asesoría es necesaria e importante que el Estado la asuma, porque si nosotros lo vemos, vamos a explicarlo, vamos a tratar de entenderlo en el contexto que lo traté de plantear en lo particular. Siempre nosotros, los recursos que tenemos no van a ser suficientes para satisfacer todas nuestras necesidades. Y eso se da no únicamente en una clase económica, se da en las diferentes clases económicas, porque primero los seres humanos por naturaleza no alcanzamos la satisfacción o no estamos conformes con lo que vamos obteniendo. Pero hablando específicamente del contexto de la población guatemalteca, efectivamente, como muy bien lo explicaban cada uno de ustedes, de acuerdo a los ingresos que cada uno tenemos, lo que buscamos o la forma en que administramos quienes somos padres de familia, quienes tenemos la responsabilidad de un hogar, o ustedes si no sé si alguno todavía lo apoyan sus padres, van a darse cuenta que ellos lo que van haciendo o lo que ustedes hacen, si ustedes también ya perciben su propio salario, es hacer una planificación y priorizar sus gastos. ¿A qué nos referimos? Que uno de los aspectos que mencionaba Jorge Polanco, que debiera satisfacer o debe satisfacer el ser humano, es el tema de la vivienda. Entonces, independientemente que paguemos un alquiler o que ya hayamos tenido la oportunidad de adquirir una deuda por 25 años para ver si podemos tener alguna propiedad, dentro de los recursos que tenemos, es una prioridad guardar y reservar los recursos para pagar la vivienda, porque es una necesidad básica que tiene el ser humano. Un padre de familia, una madre, lo que busca es que sus hijos, que ellos mismos tengan una vivienda digna, aunque como bien ustedes lo mencionaban, en Guatemala con los niveles de pobreza y pobreza extrema, pues hay personas que tienen vivienda, pero que no llenan las condiciones mínimas para que puedan vivir de una manera digna. Otra cosa que se prioriza es el tema de la alimentación. ¿Por qué? Porque la alimentación es una necesidad del ser humano que debe satisfacerse. Si no nos alimentamos, pues fácilmente nos vamos a enfermar. De esa cuenta en Guatemala existe mucha desnutrición infantil, materno-infantil. Entonces, dentro del presupuesto que maneja cada hogar, dentro del presupuesto que maneja cada persona, la alimentación es otro aspecto que se prioriza. Otro aspecto que se prioriza es el pago de energía eléctrica, el pago de agua, el pago de transporte, independientemente de que nos movilicemos en transporte público, en el transporte no regulado que existe dentro de la capital, que lo hagamos en motocicleta o en vehículo, pues tenemos que ir
administrando nuestros recursos para priorizar lo más importante. Y me llamaba mucho la atención lo que decía Jorge, que hay aspectos que muchos ciudadanos guatemaltecos no logran cubrir, que es una necesidad básica también del ser humano, pero que en el contexto económico, social guatemalteco está muy alejado, el tema de la recreación. Él mencionaba que otros países que se han desarrollado, pues lo normal es que se planifiquen vacaciones para visitar otros países, conocer otros lugares. En Guatemala realmente un paseo para una familia de 5 personas, por ejemplo, al interior del país requiere mucho recurso, tomando en cuenta los salarios que se manejan aquí en Guatemala. Entonces, el tema de salud mental que va acompañado de la recreación, pues no se toma en cuenta, porque al final de cuentas se tienen que priorizar otros aspectos. Vamos a ver el compañerito que levantó la mano, vamos a darle la palabra. Gracias, licenciado. Bueno, también hay que ver el aspecto de que el despilfarro, muchas veces la gente quiere vivir apariencias o quieren vivir más allá de los recursos que obtienen, ¿verdad? Y pues con respecto en el extranjero, pues se maneja mucho la demanda y la oferta, y entonces hay más oferta, lo cual abarata los precios de los vuelos y de los hoteles y de muchas cosas, ¿verdad? Entonces también hay que tener en cuenta que si yo gano 100, no puedo gastarme 101. Y el problema, pues, de las tarjetas de crédito, ¿va? Que la gente empieza a agarrar la tarjeta de crédito y después terminan trabajando, desgraciadamente, para un banco, ¿verdad? Sí, correcto, muy bien. Sí, tiene mucho que ver también con la forma. Bueno, tiene mucho que ver en que en Guatemala no existe desde pequeños nadie que nos enseñe a la forma en que debemos de administrar nuestros recursos. Y efectivamente, yo leía un estudio, voy a ver si lo encuentro y se los comparto, que se realizó del trabajador del sector público, específicamente de los maestros, de la Policía Nacional Civil, y no me recuerdo qué otro gremio, que su nivel de endeudamiento, como decía Luis, es demasiado alto en préstamos, en tarjetas de crédito. Hay muchos aspectos a considerar en este tema. Uno, en muchas ocasiones, pues va enfocado a la mala administración. Efectivamente, Luis tenía razón. Uno debe hacer su presupuesto basado en... muchas gracias. Uno debe hacer su presupuesto basado en sus ingresos, no un punto básico para poder tener un presupuesto balanceado es no gastar más de lo que gano o de lo que me ingresa. Y en el tema de las tarjetas de crédito, recordemos que ese no es dinero propio. Lamentablemente, las personas hacen mal uso de las tarjetas y las tarjetas de crédito pues cobran un interés demasiado alto, en el cual si una persona se endeuda y no paga al día sus tarjetas, pues va a vivir esclavizado a pagar las tarjetas de crédito. Lo mismo sucede con los préstamos. Pero de manera general, al punto que queremos llegar es que siempre las necesidades van a ser superiores a los recursos. Y entonces es ahí donde se debe priorizar. Vamos a darle la palabra. La mayoría no sabe realmente cuánto gana, dice Rosario Calderón, y después a Jorge Polanco. Gracias, licenciado. Fíjese que yo solo quería recordar que hace años se cuestionó mucho cuánto ganaba el chef que trabajaba para Jimmy Morales y además el auxiliar que le trabajaba al chef. Recuerdo que en aquel entonces mencionaban que el chef ganaba alrededor de 15,000 quetzales y el auxiliar ganaba 8,000 quetzales, y la gente cuestionaba mucho que era demasiado dinero,
y que estaban ganando una gran cantidad de dinero. Y eso que yo no soy para nada fin de Jimmy Morales, ¿verdad? Pero me puse a pensar yo lo que mencionaban todos los demás compañeros. ¿Cuánto se paga para que usted pueda tener una casa? ¿Cuánto paga para poder, por ejemplo, no baja de alrededor de 5,000, 6,000 quetzales? Más los gastos, usted tiene hijos, y entonces, decía yo, la población en realidad está acostumbrada a recibir un salario indignante que no le permite ni siquiera tener una ambición para poder prepararse académicamente y luchar por tener un mejor estilo de vida. Y digamos que la gente vive tan preocupada, todos vivimos tan preocupados en nuestras deudas, en por qué alimentarnos y pagar enfermedad, o sea, medicina y cuestiones así, que no nos damos cuenta que en realidad no percibimos lo que como seres humanos nos merecemos, pero ni siquiera la gente que no tiene estudio merece ganar una cantidad de 3,000, 4,000 quetzales, porque sabemos perfectamente que no alcanza para eso. Y usted mencionaba en el campo directamente en cuanto a las necesidades, que siempre van a ser superiores, pero en realidad no alcanzan ni siquiera para cubrir lo básico. Entonces, hay muy poca conciencia en la población en la necesidad de prepararse académicamente para poder luchar, para poder tener un buen trabajo. Y hoy en día nos estamos dando cuenta que en realidad muchas de las plazas a nivel general se están ocupando por quienes llevan cuello. Ya no es ni siquiera porque usted tenga preparación académica o el expertise para poder ocupar ese cargo, sino que tiene que luchar contra todos esos aspectos, y siempre las necesidades, como bien lo han ampliado ustedes, son superiores, pero cada vez se ve, queda muy marcada esta necesidad por hacer esa conciencia, no solamente de que necesitamos devengar un salario más digno, sino que además la gente de abajo, la gente que todavía no tiene esa oportunidad de pensar, el tiempo de razonar en que realmente lo que están recibiendo es realmente indignante. Entonces, es lamentable, es muy triste escuchar toda esta situación, y solo se discute en las aulas, pero más allá de eso no se hace absolutamente nada. Muy bien, gracias, Rosario. No sé si alguien más iba a hablar. Jorge. Sí, sí, respaldo lo que dice Rosario, y también había un comentario ahí que decía, si alguien se fue a preparar al extranjero, invirtió en su preparación y no se ve no se ve mal que gane bien. Sin embargo, yo creo que lo que se mira mal es de que el gobierno, que se supone que deberíamos de estar en austeridad, esté gastando en eso, pues. O sea, el masajista de Arévalo, pongamos el ejemplo, ¿no? ¿Hace cuánto salió eso? Pero vamos a lo mismo, o sea, cuánto yo quiero ganar como profesional, ¿no? O sea, cuánto he invertido y cuánto me ha costado, ¿verdad? Entonces, les decía yo en Brasil, que fue específicamente donde yo lo vi, ¿verdad? Un médico general no baja de $3,500 al mes. Y aquí no pasa de $1,000, ¿verdad? Y todavía facturados. Entonces, eso no compensa, ¿verdad? Eso no compensa como para recrear. Y eso que es a nivel profesional, a nivel de clase media, baja y baja, pues debemos entender lo de la pirámide de Maslow. Las personas primero prefieren tener redes sociales que invertir en educación, que invertir en salud, ¿verdad? Y yo siempre pongo este ejemplo, o sea, yo creo de que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, aguanta más de 3 días de un intensivo de un hospital clase A. Pongamos Centro Médico, Pilar, La Paz, no me acuerdo si hay otro así clase A, pero no es posible, no es rentable, ¿verdad? O sea, lastimosamente tenemos que llegar al Hospital Roosevelt y al Hospital San Juan de Dios, ¿verdad? Si es que no tenemos acceso a la seguridad social, ¿verdad? Pero incluso yo, en mi opinión, si a mí me llegara a pasar algo, yo siempre he preferido el San Juan de Dios, ¿verdad? O sea, ahí hay mucho más recurso y hacen mucho más por las personas. Entonces, esto de los recursos y la administración pública da mucho que hablar, que mientras ellos cenan comidas de 900 quetzales o se le dan almuerzos de 1,200 quetzales como a los diputados, una familia podría vivir una semana con eso.
Y eso es lo que llora sangre. Eso es lo que enoja, lo que molesta, pero todos se rasgan las vestiduras y cuando llegan al poder, pues ha de ser bonito todo lo que comen, ha de ser rico todo lo que comen, porque yo no miro a nadie que se recuerde de esa pobre población que está sufriendo. Y el viernes lo decía, en broma, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene el pueblo? Hambre. Usted fue. Yo fui, pero siempre he priorizado de que las letras entran más fácil con el estómago lleno. Entonces nuestra población pobre tiene que ir a trabajar y todavía tiene que ir a estudiar, y para que le den su galleta, un vaso de leche, ¿qué podemos qué le podemos pedir que aprendan? Entonces estamos en un círculo vicioso que va a costar mucho salir. Y de ahí cuando empezamos a hablar de embarazadas, la ventana de los 1000 días, una buena estrategia, pero si no se le invierte a las personas, si las nutrimos, vamos a tener desnutridos desde el segundo mes de embarazo. Muy bien. Gracias, Jorge. Bueno, efectivamente, todos los comentarios bastante interesantes. Y ya pasando al tema de la administración pública, vemos que como sucede a lo particular en la administración pública, debe haber más responsabilidad en la administración de los recursos públicos. Y por eso lo ideal es que la administración pública se base en una gestión de buenos resultados para primero poder satisfacer las necesidades de la población y establecer cuáles son los puntos que se deben fortalecer. Acá en Guatemala, por ejemplo, existe el INAP, que es el Instituto de Administración Pública, que en teoría va realizando estudios para ir estableciendo cuál es el enfoque o cuáles son los puntos en los que debe enfocarse cada ministerio, cada dependencia para satisfacer las necesidades de la población. Y ahí entra mucho lo que es como la buena gestión del gasto público. Y aquí debemos de hacer una diferencia porque me llamaba la atención alguno de los comentarios, y pues estos temas, si se discuten en el ámbito académico, son constructivos. Es diferente la forma en que cobre o sus honorarios o que venda sus productos una persona en lo particular a cómo un funcionario va a administrar el dinero público. Porque recordemos que el funcionario está administrando un dinero que no es propio. Entonces, aquí debería de darse en Guatemala para poder, digamos, en algún momento alcanzar algún nivel de desarrollo, es la austeridad por parte de las diferentes dependencias. Lamentablemente, como ustedes bien lo dijeron, pues cuando no es dinero propio, pues se invierte en cosas que quizá no son necesarias, porque tampoco podemos limitar a una persona que trabaja a lo particular cuánto vaya a cobrar. Y pongamos el ejemplo. Yo entiendo que Jorge Polanco es médico y ejerce como médico. ¿Cuántos años de preparación lleva la carrera de medicina? ¿Cuántos años de preparación lleva una especialidad o una subespecialidad? Y entonces, en el ámbito particular, ¿cuánto va a cobrar? Pues va a depender de lo que él valore el conocimiento que tiene y lo que le ha costado. Por ejemplo, vemos especialistas que cobran 500, 700 por una consulta. Ya está en manos de las personas si lo pagan o no. Pero no podemos caer en un punto de decir está cobrando demasiado. Él simplemente dentro de una
un mercado donde se da la oferta y la demanda, está en la libertad de poner el valor de sus honorarios. Lo mismo sucede con un abogado. ¿Cuánto es lo justo, por ejemplo, que cobre un abogado por asistir a una primera declaración? Algunos podrán decir, depende de la complejidad del caso, pero algún abogado va a cobrar por asistir a una primera declaración 5,000 quetzales, hay abogados que van a cobrar 25,000 quetzales, yo conozco abogados que incluso han cobrado 150,000 quetzales, pero eso depende de si el cliente lo quiere pagar, y van a haber otros que van a decir, no, yo no cuento con los recursos, voy a acudir a la defensa pública penal. ¿Quién está bien? Pues todos están bien, porque el abogado está poniéndole el valor a lo que él invirtió. Por ejemplo, si es un abogado penalista, ya pasó por el proceso de su licenciatura, quizá ya sacó una maestría en Derecho Penal, Procesal Penal, tiene un doctorado, tiene estudios, tiene actualizaciones, tiene el conocimiento. Entonces, debemos de hacer esa diferencia entre lo particular y lo público. Y en la administración pública sí debe darse y debe velarse, o debiera velarse, que es el ideal, por manejar los recursos a través de resultados. Y eso se da o se podría lograr si la planificación que se realiza se ejecuta de acuerdo a lo planificado, y se van dando los procesos de supervisión para establecer en dónde puede estar la fuga de capital público o en dónde se está despilfarrando el capital. Entonces, la administración de asesoría, ya para ir finalizando este tema, es buscar una gestión, un tipo de administración pública con base a resultados. Cada año se deben de evaluar los resultados para ver si se están llegando a los objetivos. Eso es en el aspecto teórico. Cuando ya lo llevamos a la práctica, pues nos damos cuenta que muchas veces las dependencias, porque no existe una buena planificación, no existe una buena ejecución, no existe una supervisión adecuada, pues obviamente no se va a tener los resultados adecuados. De esa cuenta es que constantemente vemos quejas de hospitales públicos desabastecidos de medicamentos, no hay médicos suficientes. Creo que eso va muy enfocado también a lo que mencionaba el doctor, a que los honorarios para los médicos en el sector público pues no son digamos, adecuados de acuerdo a la labor que realizan. Y así lo podemos, 8 médicos por cada 10,000 habitantes. Muy bien. Y así lo podemos ver en todos los temas, en el tema de educación, en el tema de seguridad. Recordemos que al no haber una buena planificación, pues la población va aumentando, pero el número de elementos de Policía Nacional Civil no lleva el ritmo de crecimiento que lleva el crecimiento de la población guatemalteca, y menos de la dotación de los recursos que se necesitan. Digamos, en países desarrollados, ¿cuánto es el tiempo de respuesta? ¿Cuánto es el tiempo de respuesta cuando usted hace un llamado a la Policía Nacional Civil? Estamos hablando de cuestión de minutos. En Guatemala, pues si alguno hemos tenido la necesidad de solicitar auxilio a una unidad de Policía Nacional Civil, primero tenemos que tener suerte que nos respondan la llamada, y segundo, si nos la responden, el tiempo de respuesta es demasiado elevado, con algunas excepciones que conocemos. Por ejemplo, cuando son temas de violencia contra la mujer, que sí existe un mecanismo para coordinar el apoyo, pues sí es un poco más inmediato.
Entonces, básicamente la administración pública basada en estos conceptos que hemos visto de planificación, de ejecución, de supervisión y de asesoría, lo que busca es poder llegar a lo que establece la doctrina, que es el bienestar general o el bien común de la población, que todos podamos cubrir nuestras necesidades básicas y que el Estado se convierta en el ente que abra las oportunidades de desarrollo para todos, porque el Estado tampoco tiene la capacidad de poder generar, como lo indicaba anteriormente, fuentes de trabajo. El Estado lo que tiene que garantizar son las condiciones adecuadas de seguridad, las condiciones adecuadas jurídicas para promover la inversión privada, tanto interna como externa. Eso ayuda bastante al desarrollo de los países. Vamos a tratar de terminar la parte que nos corresponde el día de hoy y para eso vamos a ver un poco cómo ha ido evolucionando la administración pública. Y vamos a ver acá brevemente cómo fue evolucionando. Solo la evolución de la... ¿Sí ven ahí la diapositiva? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, para comprender la evolución de la administración pública o ciencia administrativa, como se le conoce en América Latina, primero dice que debemos de conocer los antecedentes formales de esta disciplina. Los antecedentes de la administración pública se remontan a los estudios que hicieron los cameralistas del siglo XVIII en Europa Central. ¿Quiénes eran los cameralistas? Pues ahí en rojo dice que los cameralistas fueron un conjunto de escritores alemanes de mediados del siglo XVI a fines del siglo XVIII que enfocaron los problemas desde un punto de vista común, desarrollaron una teoría cívica que corresponde al sistema de administración alemana al mismo tiempo en curso de evolución. Entonces, no vamos a entrar a ver tanto el tema de historia de la administración pública, pero sí ustedes ahí anoten o tomen captura de pantalla de lo que tenemos acá, porque podemos preguntarles a dónde se remontan los antecedentes de la administración pública. Y lo primero que encontramos es los estudios que hicieron estos escritores alemanes en el siglo XVIII en Europa Central. Luego, el siguiente antecedente es el estudio de la ciencia política en Francia. Ese es el segundo antecedente que encontramos. Y siglo y medio después, solo denme un minutito ustedes porque creo que mi mouse se quedó sin batería, entonces no les puedo...
¿Me escuchan? Sí, licenciado. Bueno, Sí. entonces, perdonen, ahí tenía un problema con mi mouse. El estudio el siguiente antecedente es el estudio de la ciencia política que se da en Francia. El siguiente antecedente es que siglo y medio después ya se empieza a ver esta situación solo déjenme, voy a ver si puedo presentarles las últimas diapositivas para que las tengan ahí como material de apoyo. Muy bien. ¿Sí se ve ahí la diapositiva? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces, para recapitular cómo fue evolucionando la administración pública, primero vimos que para que podamos comprenderla más adelante, tenemos que conocer de dónde vienen los antecedentes. El primer antecedente que encontramos acerca de los conceptos de administración pública fue los estudios cameralistas del siglo XVIII en Europa Central, específicamente por escritores alemanes. Luego el estudio de la ciencia política que se da en Francia y posteriormente, siglo y medio después, en Estados Unidos surgieron importantes aportaciones que se centraron en el desarrollo de fórmulas y métodos científicos, y aquí tiene mucho que ver con lo que estuvimos platicando anteriormente acerca de los recursos y de las necesidades, porque este estudio que surge en Estados Unidos por parte de diferentes autores que tenían experiencia en administración pública, era la forma, buscar a través del método científico, desarrollar fórmulas, desarrollar metodologías que dieran mayor eficiencia y eficacia al funcionamiento del gobierno, que eso es lo que buscaba. Y luego luego de eso surge el estudio de la organización o periodo político. Esto surge a partir de 1945. El foco de interés se desplaza de la eficiencia y la economía como aspectos fundamentales de la administración pública hacia una mejor comprensión de las relaciones humanas y políticas dentro de una organización dada. ¿A qué nos referimos? Que la administración pública tiene un enfoque en donde lo que se debe priorizar es al ser humano para poder satisfacer todas y cada una de sus necesidades. Luego se da el periodo programático. El periodo programático ya se va dando con el surgimiento de la gerencia pública. Este periodo más reciente abarca varios enfoques y corrientes de estudio que surgen de la insuficiencia explicativa del medio académico y de la ineficiencia operativa de las administraciones públicas. Es decir, se fueron probando diferentes métodos para ver de qué forma se hacía más eficiente el Estado, que tuviera un enfoque más hacia lo humano para poder satisfacer las necesidades de la población. Sin embargo, pues se considera
y básicamente lo hemos corroborado con lo que hemos hablado acerca de la realidad guatemalteca, que hay una ineficiencia operativa en la administración pública. Esto da lugar a que nuevamente los estudiosos inicien una profunda transformación de la perspectiva de la administración pública, que va a culminar con lo que conocemos con la nueva gestión pública. Este se basa específicamente en varios aspectos. Primero, el comportamiento administrativo. Busca establecer de qué forma se va desarrollando y se va desenvolviendo la administración pública. Otro, el enfoque de sistemas. Lo tercero, la administración comparada, es decir, ir evaluando qué políticas públicas o qué forma de administración pública han sido eficientes y han tenido buenos resultados en otros países. Luego, el establecimiento de las políticas públicas que vamos a desarrollarlas más adelante. Surge la nueva administración pública que ya no pone al funcionario público en una posición de privilegio, sino trata de que el funcionario público comprenda que más allá de beneficiarse de los recursos del Estado, él es un servidor público que debe poner su conocimiento, su expertise, su experiencia al servicio de la población. Obviamente, al trasladar ese conocimiento, al trasladar ese trabajo que realiza, pues va a recibir una remuneración, pero siempre debe estar basada en los resultados. Y por último, el gerencialismo, que es una forma de administración que de la misma manera el servicio que se presta lo que busca es la satisfacción de los clientes. Entonces, básicamente esos 5 periodos son los que fueron dando surgimiento a la evolución del derecho administrativo. Esto los hemos visto así de manera muy general y para efectos de examen concéntrense en estos 5 que vimos con estas diapositivas que les quedaron acá y el día viernes, primero Dios, a primera hora continuamos con el contenido del programa. Así que, Sofía Ronquillo. Lic, disculpe, ¿podría volver a la diapositiva anterior, por favor? Muy bien. Ahí estamos. Licenciado, perdone la molestia. Yo no sé si lo había mencionado anteriormente, pero ¿habrá la posibilidad de que nos comparta sus diapositivas? Las voy a compartir únicamente cuando estemos en clases virtuales, porque no siempre tenemos diapositivas para las clases virtuales y por cuestiones de mejor comprensión siempre voy a utilizar y entonces con gusto yo las voy a estar presentando aquí. Ustedes pueden ir tomando notas, haciendo capturas, tomándole fotografía. ¿Estamos? Muy amable. Muchas gracias. Fernando Urizar. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Disculpe la molestia. Fíjese que mis compañeros me comentaron que el día viernes se realizaron grupos de trabajo para futuros trabajos, creo yo, que van a ser ponderativos, pero fíjese que por motivos de salud yo no me pude presentar. Entonces estuve verificando en los grupos, pero creo que no sé si habrán otros compañeros que no tengan grupo, ya que yo sí me quedé sin grupo. Sí, bueno, vean, voy a referirme muy brevemente al tema porque el tiempo ya se nos fue. El primer día de clases fui bastante claro con las normas. El día viernes, si no estoy mal, formamos los grupos. No vamos a hacer ninguna excepción porque si no, todo, digamos, ya empecé a recibir correos. Sin embargo, no podemos hacer excepción con ninguna persona porque si no, no estamos siguiendo las normas que vimos al principio. Entonces, los grupos que se formaron son específicamente para una tarea de zona
que va a haber para el primer parcial. Ya están los 11 grupos formados y pues ahorita ya no hay oportunidad de incorporarse o de formar un nuevo grupo. Así que me da mucho gusto saludarlos, compañeros. Les agradezco bastante su atención. Los espero el día viernes, que se conecten para que podamos continuar con el contenido del curso. Si no hay ninguna otra duda, pregunta, me da mucho gusto saludarlos. Espero que tengan una bonita semana y cualquier duda, consulta que no haya quedado clara, me la pueden realizar a través de mi correo electrónico. Sofía. Perdone. Sí, solo quería hacer un anuncio parroquial para las personas que faltan de adherirse al grupo, al equipo número 5. Aquí les dejo el link en el chat para que se puedan añadir porque faltan 3 personas, pero no las encuentro y no sé quiénes son, así que las dejo ahí. Muy bien, entonces ya saben quiénes son el grupo 5, ahí la compañera muy gentilmente dejó el link para que se puedan añadir. Recuérdense que ya no tienen tanto ni tan poco tiempo para que realicen un trabajo de calidad. Va a depender de la calidad del trabajo si le pondremos 5 o 10 puntos. Así que todos busquen el grupo que les corresponde, todos hagan la parte que les corresponde y procuren hacer un trabajo con excelencia, con calidad, porque si me voy a tomar el tiempo para leer cada uno de sus trabajos. Como les dije, pueden consultar cualquier fuente bibliográfica, lo que no pueden copiar es literalmente, porque con el formato digital que ustedes me manden, le vamos a pasar ahí el programa para ver si no hubo plagio y copiaron literalmente de internet. Yo estoy seguro que no, pero se los doy como recomendación. Vamos a ver la última consulta, María de los Ángeles. Licenciado, solo con una duda. Siempre se va a utilizar el mismo link, ¿verdad? En el que ingresamos el día de hoy. Sí, correcto. Ok. Solamente, licenciado, buenas noches. Bueno, les deseo a todos feliz noche, que descansen, gusto saludarlos. Gracias, feliz noche.